Y llegamos a la parte de la palabra. Hasta aquí hemos estado considerando la epístola segunda de los Corintios. Hoy hacemos un cambio y empezamos a movernos más en textos que nos recuerdan precisamente el momento que celebramos la Navidad. Hoy vamos a estar considerando Lucas 2, del 1 al 14. Antes de hacer la lectura, permitidme que os presente a nuestro predicador, que ya ha estado aquí otras veces. Él es Rubén Millar. Él ha sido durante más de 28 años, pastor en la iglesia de Sant Boi. Hace poco celebraban el 60 aniversario. Jordi Ferrón estuvo presente en representación de nuestra iglesia, porque Sant Boi es en parte fruto del trabajo de la iglesia en Calle Verdi. Así que nos une ese vínculo de madre e hija, entre comillas, espiritualmente, y es un gozo tener al pastor que durante tanto tiempo ha estado desarrollando ese ministerio en esta iglesia y que ahora es el secretario coordinador de FIE IDEM. Desde hace 2 años él fue reconocido como tal por todas las iglesias de FIE IDEM de España y él está haciendo un servicio único de coordinación, de liderazgo de las casi 100 iglesias con puntos de misión, algunos más, que tenemos alrededor de todo el territorio. Y es un privilegio tenerle. Su iglesia dio un paso muy valiente. Sin tener relevo pastoral, él se ofreció o aceptó ser candidato porque se lo solicitamos. Y la iglesia, el presbiterio de la iglesia aceptó en fe dejar a un pastor como ha sido Rubén, con el que la iglesia ha florecido en Sant Boi. Y el Señor ha estado cuidando y dirigiendo todo ese proceso. Tienen ahora ya un nuevo pastor y están muy contentos también como iglesia. Y para Rubén es un gozo pues que la iglesia esté bien atendida y él estar sirviendo en esta etapa y en este ministerio al que el Señor le ha llamado. Así que damos muchas gracias por tener a él aquí. Yo además le tengo un cariño entrañable porque participamos en la obra de GBU. Él como estudiante, yo como asesor, tuve el privilegio de predicar en el día de su boda y esto no lo olvido nunca. Así que nos unen lazos muy especiales de amistad y de compañerismo. Y vamos a leer la palabra y ya le damos paso a él para que la comparta. Lucas 2, del 1 al 14. Un texto precioso. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los 10 días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvieron en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios
y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta aquí la lectura y adelante, Rubén. Hola, buenos días. Menos mal que no fueron 10 días de alumbramiento. Me lo has puesto fácil, Francisco. Bueno, pues una alegría estar aquí, porque, como ha dicho Francisco, esta es nuestra iglesia madre, la iglesia que hizo posible la obra en Sant Boi, en la que hemos estado tantos años. Y bueno, también porque hay hermanos aquí que conocemos de muchos años y amigos, y siempre nos gusta pues poder visitar, ¿no? Y ahora que me toca viajar más, me encanta pensar que la iglesia y el Señor de la iglesia son muy grandes, porque hay iglesia en todas partes. Ahora mismo millones están haciendo lo mismo que nosotros. O sea, que siéntete privilegiado, ¿no? Pertenecemos a la multinacional más grande que hay, con el mejor jefe. También decir que Francisco habló de nuestro nuevo ministerio, la FIEIDE, ¿no? Que me gustaría transmitir saludos de parte de las iglesias que formamos la FIEIDE, la Federación, de la cual él es presidente también de la Junta Nacional, y agradecemos mucho su ministerio, ¿no? Porque además de ser pastor, como presidente de esto, del otro y de aquello, está también aportando a nuestra federación y estamos muy agradecidos. Aquí está también la secretaria de FIEIDE, Tabita, está mi psicólogo también. Por eso me alegro de venir también aquí para ver a todos. Y bueno, volviéndonos al texto que hemos leído de Navidad, ¿no? Es un texto de Navidad que cuando tocan estos textos dices, ya no lo sabemos, ¿no? ¿Qué vamos a decir de nuevo, no? No se puede decir nada nuevo en realidad, ¿no? Y es curioso, ayer tuve un despiste preparando el sermón, viendo Instagram en las redes, que ahora te salen recuerdos de los goles de Messi. No sé si os pasa, a mí me pasa. Tú puedes ver un gol que le metió al Madrid, en el 2-6, por ejemplo, cuando Barça le ganó 2-6 al Madrid, y puedes rememorar los goles de Messi. ¿Lo habéis hecho alguno o soy yo solo? Bueno, yo lo hice ayer. Y entonces, ostras, te quedas maravillado. Eso ya pasó hace años, ¿no? Pero le das y lo vuelves a ver. ¡Qué maravilla de gol! El gol que le metió al Madrid, ¿no? Yo sé que vuestro pastor es del Barça, no, del Madrid, por eso también estoy haciendo esto. Pero no, tiene que ver con el mensaje. ¿Por qué? Porque tengo la impresión, quizá a lo mejor proyecto yo personalmente, que a veces estas cuestiones como la Navidad, por ejemplo, ¿no? Los textos de Navidad, recordar la Navidad, como que uno ya no se asombra, uno ya no se maravilla, ¿no? Qué bonito sería que pudiéramos hacer como con lo de los goles esos, que los puedes ver y decir, qué maravilla. Y me gustaría esta mañana, de alguna manera, en el compartir, que yo tengo que compartir, pues que nos haga maravillarnos, eso, maravillarnos, ¿no? De lo que pasó hace 2000 años. Y que al maravillarnos eso se convierta, si es que no lo está ya, en nuestro tema de casa en estas Navidades. Tema de casa para los padres, tema de casa pues con nuestros hijos, pequeños, incluidos los adolescentes, aunque se resistan. No importa, que se sienten y escuchen, pero que podamos compartir, que podamos orar, que podamos compartir con otros. Esto es lo que me propongo yo, que no vamos a decir nada que no se sepa ya, ¿vale? De la Navidad. Bien. Entonces, tengo como hay dos frases así que definen qué es la Navidad, que seguro que hay más frases que pueden definir la Navidad, pero yo he querido decirlo de esta manera.
Primer tema o el primer punto es que la Navidad auténtica consiste en adorar a Dios. Esto es lo primero, primer titular. La Navidad auténtica consiste en adorar a Dios. Esto es lo que esa multitud de huestes celestiales dijeron en su participación en esa escena, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Pero gloria a Dios en las alturas, ¿no? Ahí irrumpe el cielo en la tierra de esta manera para dar gloria a Dios. Y por eso creo que ellos lo hacían a conciencia, los ángeles, porque sabían lo que estaba pasando y desde cuándo se estaba planificando y en aquella noche se estaba ejecutando el plan de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción normal? ¿Qué es lo natural cuando alguien recuerda la Navidad y lo que significa adorar a Dios? Navidad es adorar a Dios. Como antes han dicho, pues no estamos viviendo nosotros en nuestros días una Navidad en la que se da gloria a Dios, más bien pues otras cosas, pero no se da gloria a Dios. Y es normal, porque vivimos en un mundo en que no todo el mundo cree, ¿no? Lo que pasa es que da un poquito de rabia porque al revés, la Navidad se ha convertido en algo en el que nosotros somos mucho más principales que Dios, mucho más centrales, ¿no? Ayer se hablaba en el telediario de 800 euros de media por persona vamos a gastar en Navidad, para regalos, para comidas, para el jamón 4J, para lo que sea que uno se quiera comprar. Todo está, sobre todo, centrado en uno y en los placeres, que no son malos, pero placeres a fin de cuentas, y nosotros tenemos de reivindicar, ¿no?, el verdadero significado de la Navidad, porque la Navidad, como digo, es adorar a Dios. El texto que hemos leído, que es muy conocido, explica que Jesús nació en Belén, en un pesebre, que eso ocurrió porque hubo un edicto de empadronamiento, tuvieron que viajar hasta allí. Nuestro texto explica que un ángel anunció a los pastores que había nacido la buena noticia del nacimiento del Salvador y además se les informó a esos pastores para que pudieran llegar al sitio donde estaba el niño, ¿no? El ángel quería mostrar el camino a los pastores para que conocieran a Jesús y fue así. Los pastores fueron a ver al niño y el texto dice que regresaron alabando a Dios, ¿no? Ojalá, entre paréntesis, que en esta Navidad podamos ser nosotros como el ángel mostrando el camino hacia Jesús para que la gente pueda conocerle. Ahora, a mí, como decía, me gustaría detenerme en cuanto a este pasaje en esa expresión de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Dice que el texto que después de que el ángel anunció a los pastores que había nacido el niño, repentinamente, es como que estuvieran escondidos o en otra dimensión, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Yo no sé si te has parado alguna vez a pensar en esto. Ahora con la IA seguro que podríamos poner multitud de huestes celestiales y sale una foto aquí espectacular. Yo me lo imagino impresionante. ¿Qué es eso de una multitud de huestes celestiales? Pero eso es lo que ocurrió. Fue algo espectacular realmente, fue algo increíble y lo importante es lo que dicen. Lo que dicen es ese gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué dar gloria a Dios? ¿Por qué los ángeles, esos huestes, aparecen allí y dicen gloria a Dios en las alturas? Pues porque lo que estaba pasando era cosa de Dios, ¿sí? Era el plan de Dios que se había elaborado desde la eternidad y que en esa noche, o quizá un poquito antes, ya se estaba ejecutando cuando se cumplió el tiempo. Cuando se cumplió el tiempo que Dios tenía, lo sabemos por Gálatas 4:4, que cuando se cumplió el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo. Y en ese tiempo hay un despliegue del cielo en la tierra. Un plan se está ejecutando para poner remedio al problema principal del ser humano: su ruptura con el Creador. Todo ese plan, toda esa elaboración y ejecución del plan tiene que ver con solucionar el problema principal
que tiene el ser humano, que no es otro que su ruptura con el Creador. Y allí estaba la solución, en aquel niño. La solución tenía que ver con aquel niño que había nacido. Claro, por eso decimos que era cosa de Dios. Y si es cosa de Dios, pues ¿a quién se le da la gloria? Pues a Dios, ¿no? Hasta los pastores, cuando le conocieron a Jesús, regresaron, como dice el versículo 20. No lo hemos leído, pero lo dice el texto. Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Navidad es adorar a Dios, es dar gloria a Dios, es alabar a Dios por el niño y por lo que significó su venida a la tierra. Fijaos que los capítulos 1 y 2, porque Jordi me dijo que predicara de los capítulos 1 y 2, por eso necesito 2 horas para hacerlo, pero en esos capítulos, al final, si lo hilas todo, te das cuenta de que hubo realmente ese despliegue celestial, ¿no? En diferentes momentos, diferentes escenarios, cómo lo que Dios había preparado se va ejecutando paso a paso, ¿no? A través de los ángeles, etcétera, hasta que ocurre lo que Dios quería que ocurriera. Fijaos, yo no sé cómo fue eso en el cielo. Claro, nosotros no estamos en el cielo ni nos imaginamos lo que pasa allí, ni cómo hablan los ángeles entre ellos o con el Señor, ¿no? Pero yo me lo imagino que alguna campana sonó cuando llegó el tiempo, o sea, cuando se cumplió el tiempo, una campana sonó o alguien dijo, el Señor dijo, ha llegado el momento, es la hora, se ha cumplido el tiempo. Y entonces empieza el despliegue. Gabriel, vete a ver a Zacarías, casado con Elizabeth, que justo ahora está ofreciendo incienso en el templo. Dile que de manera milagrosa, porque su mujer era estéril, va a ser padre del profeta Juan el Bautista. Y cuando pasen 6 meses, estaban allí en el cielo, preparando todo para ejecutar los planes. Vete a ver Ángel Gabriel a la Virgen María, desposada con José, y le dices que ella concebirá y dará a luz por el poder del Espíritu Santo al Salvador del mundo. Y cuando veáis que su esposo quiere dejarla, porque está embarazada y él no es el que ha tenido relaciones con ella, otro ángel, o el mismo, no sabemos, le dirá que vaya a aclarar sus dudas en sueños para que sepa quién es el hijo que va a tener. Y cuando ese bebé haya nacido en Belén, otro ángel, o el mismo, no sabemos porque no dice el nombre, anunciará a un grupo de pastores, que es lo que hemos leído esta mañana. Y en ese momento también aparecerán huestes celestiales. Y cuando vayan a presentarlo al templo, habrá un señor muy mayor, pero que movido por el Espíritu Santo irá a conocer al niño, y mientras tanto, o antes, tampoco lo sabemos, una estrella del cielo guiará a unos sabios del oriente para que puedan ir a conocer al rey que ha nacido, y cuando esos sabios se vayan para su casa, habrá una revelación en sueños a los sabios para que se vuelvan por otro camino, y luego un ángel del Señor en sueños avisará a José para que huyan a Egipto porque Herodes lo quiere matar al niño, y luego desde Egipto un ángel del Señor avisará en sueños a José para decirle que ya murió el rey, que quería matar al niño y ya pueden volver a casa, y finalmente cuando vuelven a casa pero tienen miedo porque gobierna Arquelao, pues José tiene una revelación en sueños para que vaya al norte a Nazaret. Ay. ¿No? ¿Te os dais cuenta de todo esto? Yo he querido ponerlo así, digo, o sea, es espectacular. O sea, cómo el Señor había planificado, cómo manda a los ángeles en sueños, revelación en sueños, una estrella o los astros o lo que sea que guió a aquellos sabios, pero todo va ocurriendo, y va haciendo que fuera posible el nacimiento de Jesús. Claro, ¿por qué es esto? Y esto es la parte importante que tiene aplicación para nuestras vidas hoy. ¿Por qué se pudo planear y ejecutar un plan de estas características desde el cielo con ese despliegue hacia la tierra? Un plan en el que todo se cumple exactamente como lo había planificado Dios. ¿Por qué ocurrió así? Porque Dios es soberano. Quédate con eso. Dios es soberano. Dios es quien gobierna la historia de la humanidad. Aunque puedas pensar que a veces no lo parece, pero no es así. Dios gobierna y dirige la historia y ejecuta su plan perfectamente, a pesar incluso de que un rey
El rey Herodes, el grande, quiso matar al niño. Pero no solo su soberanía, lo que vemos aquí en este despliegue celestial, vemos que Él puede hacer, Dios puede hacer lo que quiere porque Él es todopoderoso. Esto es lo que le dijo el ángel Gabriel a María en su anuncio, cuando le dijo, hasta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido, porque nada hay imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Si la Navidad ocurrió es porque Dios es soberano y porque es todopoderoso. Y ahí hubieron muchos milagros en 2 mujeres que no podían tener hijos. Bueno, una sí, pero que lo tuvo por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero la Elizabeth era estéril, pero quedó embarazada. Es un milagro. ¿Por qué puede ocurrir un milagro? Porque Dios es poderoso para hacerlo. Zacarías se quedó mudo 9 meses. No es un milagro bonito, pero es una manifestación del poder de Dios, ¿no? Como vimos, como hemos dicho, el niño se salvó de la muerte, el niño Jesús, porque Herodes quiso matarle. ¿Quién puede más que un rey sanguinario como Herodes? Dios, porque Dios es todopoderoso. Y no sé si estaréis de acuerdo o no, pero ¿por qué se produjo el edicto de empadronamiento de un emperador? ¿Por qué justo en ese momento hay un edicto de un emperador que dice que hay que empadronarse y José y María casualmente tienen que irse a Belén? Había una profecía, ¿verdad? Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién puede intervenir la agenda de un emperador? Pues un emperador más grande, ¿no? ¿Quién es ese? Dios. Ese es nuestro Dios. Dios hizo eso que nadie más puede hacer porque es soberano y todopoderoso. Hasta hizo que un abuelito, Simeón, que estaba esperando la redención de Israel, fuera justo en el momento que tenía que ir al templo para conocer al niño, porque Dios le había prometido por el Espíritu Santo que iba a conocer al niño antes de morir. Y ocurre lo del emperador y ocurre lo de Simeón. Eso lo vemos en los capítulos 1 y 2. Milagro tras milagro, manifestaciones poderosas del cielo. Nadie puede parar el plan de Dios. Pero no es lo más impresionante de la Navidad, esto, que ya lo es. A ver si en las redes sociales lo ponen. Puedes volver a repetir la Navidad y darle y maravillarnos, ¿no? ¿Qué es lo más impresionante que recordamos en estos días? Que Dios se hizo hombre. Lo de los ángeles, todo eso forma parte del plan que se ejecuta, pero que Dios, el Dios del cielo, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios de las alturas, se hizo hombre. Ese momento en que María concibe y tiene en su seno a la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo tuvo que ser ese momento? No, nosotros no podemos saberlo, pero eso ocurrió realmente. Es un gran milagro, algo increíble, ¿no? De hecho, hasta su nombre, el nombre de Jesús, Emmanuel, tiene que ver con eso. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne, y viniendo hasta aquí, hasta la tierra, para nacer en un pesebre. ¿Para qué ese niño, para qué Dios se hace hombre? ¿Por qué ese niño es tan importante? Pues porque no era un niño cualquiera. Iba a ser el Redentor, iba a ser el Salvador, el poderoso Salvador, Cristo el Señor, el ungido del Señor, ese que será llamado grande, Hijo del Altísimo, el Rey de un reino que no tendrá fin. Ese es el niño. Claro, los ángeles no dicen gloria a Dios en las alturas porque ha nacido un niño, sino porque ¿quién era ese niño? Era Dios que viene a la tierra. ¿Sabes quién es ese niño? Jesús. ¿Y sabes quién es Jesús? Seguro que lo sabes, y yo también lo sé. La única solución para el problema más profundo que tiene el ser humano. No hay otra solución. No había otro remedio. Por eso Dios
elaboró ese plan y lo ejecutó y vino hasta la tierra. La única solución para la humanidad, para que cualquier persona se pueda reconciliar con Dios, es Cristo. Para que podamos conocerle a Dios, para poder llegar a ser hijo de Dios. Fíjate que Dios ha venido en Cristo, eso es lo que dice la Navidad. Dios ha venido en Cristo a buscarnos hasta aquí. Carré verdis en 91. Ha viajado desde el cielo hasta la puerta de nuestro corazón para empadronarse con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué todo ese plan? Dice Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Es por amor. ¿Te das cuenta? Eso significa que Dios ama el mundo. Por eso planeó en la eternidad y ejecutó cuando se cumplió el tiempo. Dios ama al mundo. Pero también eso significa que te ama a ti. A ti que estás aquí. Yo no conozco a muchos que estáis aquí. Igual alguien ha venido por primera vez y nunca te han dicho esto. Dios no solo ama al mundo, que suena así como muy grande. Dios te ama a ti y te conoce. A mí sí te conoce, sí. Y a sus hijos también los conoce. Fíjate que en esa macrohistoria de la Navidad, de ese plan tan grande, una historia, una microhistoria de un matrimonio de viejitos, Zacarías y Elizabeth, que lo sabemos quiénes son porque la Biblia lo recoge, pero quiénes eran. No eran nadie en un sentido para nosotros. Jesús sí, ¿no? Es el Hijo de Dios. Zacarías y Elizabeth eran dos abuelitos que no podían tener hijos. Sencillamente, pues la mujer dice el texto que era estéril. Pero qué chulo que el ángel, cuando se aparece a Zacarías, le dice, Zacarías, tu oración ha sido oída. Vas a tener un hijo. Es verdad que eso está enmarcado en todo el otro plan. Pero el ángel dice las palabras que tiene que decir. Tu oración, la tuya, Zacarías, ha sido oída. ¿Por qué? Porque a Dios no solo le interesa la humanidad, el mundo entero. A Dios también le interesa tu vida. Le interesa tu vida y mi vida. Le interesa tu matrimonio, le interesa tus hijos, tus nietos, tus problemas. Él es Señor de todo y de lo más grande y todopoderoso, pero también de lo pequeño. ¿Qué os parece? ¿Esto es para un gloria a Dios en las alturas o no? Pero más, elevado a ¿cuánto? A huestes de celestiales. Multitud de huestes. Yo intentaba calcular, ¿cuánto será eso? Multitud de huestes. O sea, una hueste, ¿cuánto es? Echa un número. Es una multitud de huestes diciendo gloria a Dios en las alturas. Que no es para decir otra cosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No. ¿Qué vamos a decir esta Navidad nosotros? ¿Qué estamos diciendo en Navidad nosotros? Deberíamos de ser los expertos en dar gloria a Dios, porque entendemos el plan, sabemos todo lo que pasó y por qué vino Cristo. De hecho, los protagonistas de la Navidad, de esos capítulos que me ha obligado Jordi a leer, 1 y 2, expresan lo mismo aplicado a su propia experiencia más reducida, ¿no? Nosotros tenemos todo el plan ejecutado a la vista. María dice, cuando Elizabeth le dice lo que ha pasado, que el niño dio un bote, ¿no?, en su barriga y tal, dice, engrandece mi alma al Señor. María dice eso. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija
en Dios mi Salvador. Bueno, estaba alucinando con las noticias, con lo que el ángel decía, con lo que estaba pasando. ¿Y qué hace uno cuando alucina con este plan que está ocurriendo? Engrandece mi alma al Señor. Zacarías, ¿qué dice Zacarías? Lleno del Espíritu Santo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Bendito el Señor Dios de Israel. ¿Qué tenemos que decir nosotros cuando recordamos todo esto, no? Pues lo mismo. Gloria a Dios en las alturas. Si te gusta más, bendito el Dios de Israel, engrandece mi alma al Señor. Los pastores volvieron de ver al niño alabando y glorificando a Dios. Simeón, el anciano que esperaba la redención, la consolación de Israel, dice que bendijo al Señor. Estaba viendo al niño, pero bendijo al Señor. Porque era el Señor de las promesas, el Señor que había planificado todo eso, el Dios del cielo que estaba ejecutando su plan. José y María se maravillaban y se asombraban por las noticias, por ver lo que estaba pasando, ¿no? Como iba María, dice que lo guardaba todo en su corazón. Estaba viendo qué está pasando, ¿no? Los ángeles, vienen los pastores, ¿de dónde salen estos pastores? ¿Quién les ha mandado aquí? O sea, todo lo que estaba pasando. Ana, la mujer mayor que estaba allí en el templo, dice que daba gracias a Dios por el niño. Daba gracias a Dios. ¿Os he animado un poquito para adorar a Dios o qué? Es que cuesta, porque las cosas que nos acostumbramos, uno puede, acostumbrarse. Es como que es rutina. Ahora nos toca. Todas las iglesias me parece muy bonito, la verdad, pues ahora estamos viendo en las redes sociales, aparte de ver goles de Messi al Madrid, pero aparte de eso vemos los cultos que se están haciendo en Vice de la FIEIDE, me refiero, pero de otras. Todo el mundo está esforzándose ahora en Navidad para transmitir el mensaje de la Navidad. Me parece muy bonito. De las iglesias aún nos estamos esforzando en decir algo que tenga sentido y que recuerde el verdadero significado. Pero creo que aún podemos más, sobre todo en casa. Sobre todo en casa. Sobre todo con nuestros amigos. Aún podemos más. Sobre todo en nuestra vida personal, espiritual. Alabar a Dios, glorificar a Dios. Conclusiones hasta aquí. La Navidad es la ejecución perfecta de un plan soberano, poderoso y amoroso de Dios para con la humanidad y para salvarte a ti por medio de aquel niño que vino, su Hijo Jesús. Esa es una conclusión. 2, eso se merece la mejor alabanza de su pueblo y la adoración. Y eso significa para nosotros hoy, que aún hoy, 2000 años después, podemos encontrarnos con este Dios. Este Dios ha venido hasta aquí, por lo tanto, podemos encontrarnos con Él. Está su mensaje en la palabra, esta historia del Evangelio, está Cristo que vino a la tierra, podemos conocerle, podemos convertir a Cristo en la razón principal de nuestras vidas en esta Navidad. Tú lo puedes hacer hoy si quieres. Colocar a Dios en el lugar real que le corresponde a Él. Si le estás dando la espalda a Dios, deja de hacerlo. Y pon a Dios en el lugar que le corresponde. Porque Él es soberano, poderoso y te ama. Y hay una aplicación también, porque nosotros creemos que Dios no ha cambiado, ¿verdad? Dios es el mismo, ¿sí o no? Hoy, ayer y siempre. Sigue siendo soberano, sigue siendo todopoderoso y te quiere a ti. Y me gusta mucho a mí esa frase del ángel Gabriel a Zacarías: tu oración ha sido oída. Me gusta mucho. Una vez creo que predicamos solo de esa frase. ¿Qué pasa? Que antes no había sido oída. Claro, que Dios oye nuestras oraciones. Cuando dijo el ángel, tu oración ha sido oída, quiere decir tu oración va a ser contestada positivamente. Y yo quiero animaros a que creamos, sigamos creyendo
en el Dios soberano que puede hacer lo que quiere a lo grande y a lo pequeño en nuestras vidas, en tu vida particular, personal, en la vida de tus hijos. ¿Te preocupa tu hijo? No dejes de orar hasta que tu oración sea oída. A lo mejor se oirá de una manera que tú no entiendes bien, o en el momento, pues mira, estos dos viejecitos anda que no tardaron en ver la respuesta a esa oración. No dejes de orar porque Dios es soberano, todopoderoso y te quiere a ti, en medio de tus circunstancias, tus problemas. Y al contemplar esto, aparte de aplaudir y darle gloria a Dios, creo que eso nos renueva la confianza en Él. Para Dios no hay nada imposible. Es lo que le dijo el ángel a María. Nada imposible. No dejes que los problemas que son difíciles de solucionar, porque los hay, muchos, estamos llenos de problemas, hagan que nuestra idea de Dios sea más pequeña de lo que tiene que ser. Si Dios es tan grande como tú dices, ¿por qué no me ayuda en este problema? Dale la vuelta a la tortilla a ese razonamiento. Dios es grande, es todopoderoso, es soberano, es el que dirige la historia, es el que conoce tu vida y puede hacer lo que quiere. Es de grande como Él es. Otra cosa es que los tiempos o su voluntad sean distintas a las nuestras. Pero no dejemos de creer en un Dios así. La otra frase, me gustaría dedicar unos minutos a la otra frase, de los ángeles, de esas huestes, esa multitud de huestes celestiales. Dice lo que hemos estado meditando, que dijeron, gloria a Dios en las alturas. Luego dicen, en las alturas, gloria a Dios, seguramente porque allí se gestó el plan desde la eternidad. Allí Dios estaba preparando lo que tenía que pasar y allí el Hijo aceptó el reto de venirse a la tierra como un hombre. Entonces, gloria a Dios en las alturas. Nosotros tenemos que adorar a Dios, el que está en las alturas, el que gobierna, pero los ángeles dicen también, y en la tierra, paz. En la tierra, paz. Me gustaría meditar un poquito en esto. En la tierra, paz. Es un buen deseo, ¿no? Está en las postales, está en todo lo que circula en las redes en Navidad, paz. Hace poco estuve viendo a un chico que no conozco, tiene 62 años y está muy grave. Y le pregunté, ¿tienes alguna cosa que te gustaría pedirle a Dios? Yo no sé si es creyente, ¿no? Pero bueno, yo le pregunté si Dios existe y te pudiera contestar. Y me dijo, paz en el mundo. Digo, hombre, pide algo para ti solo, pues paz para mí. Y digo, mira, era algo importante que los ángeles mencionaran esto, y en la tierra paz. Sí, porque falta paz. Falta paz en el mundo, falta paz en nuestras vidas ansiosas, falta paz en las familias, en los matrimonios, en la relación con los hijos. Nos falta paz a muchos niveles, en muchos ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, esto que dijeron los ángeles, pues es muy interesante y es muy importante, ¿no? El mensaje es completo. En las alturas, gloria a Dios. Y en la tierra, paz. Dios quiere que en la tierra haya paz. Dios quiere eso. En todos los ámbitos. Y de hecho hay ámbitos que nosotros conocemos. Por ejemplo, el texto de Filipenses 4, ¿no? Habla de que cuando estemos nerviosos, ansiosos, afanados, por nada estéis afanados, sino que sean conocidos, tal. Y la paz de Dios. O sea, Dios nos quiere dar paz incluso en nuestros problemas normales, cotidianos, que nos quitan el sueño. Ahora, yo creo que cuando aquí los ángeles dicen paz en la tierra paz,
relacionado con el nacimiento del niño tiene un sentido quizá más profundo y principal. ¿Cómo dijo el ángel que se tenía que llamar a aquel niño? Mateo capítulo 1, lo hemos leído. ¿Cómo se tenía que llamar? Emmanuel, ese luego. El primero, Jesús. Se tenía que llamar Jesús porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Lo que estaba pasando con el nacimiento de Cristo, de Jesús, tiene que ver con la única manera en la que el corazón puede encontrar paz principal. Yo le he llamado así, paz principal. La principal de las paces. Puede haber muchas paces, pero la principal es esta. Tiene que ver con esto. Es estar en paz con Dios. Esa es la principal. A lo mejor tú piensas que lo que tú necesitas es más dinero para poder vivir en paz, o que te cures una enfermedad, o que tus hijos se arreglen porque no se hablan, y está bien todo eso. Pero eso no es la paz principal. La paz principal es poder estar en paz con Dios, vivir en paz con Dios, estar reconciliados con Él. No solo el día que uno conoció a Cristo, sino siempre. Vivir en paz con Dios. Si el trauma y el problema principal de la humanidad es que el ser humano, tú y yo, desde que nacemos, pasamos de Dios olímpicamente, no nos interesa su voluntad en nuestras vidas, ni vivir para Él, sino que queremos vivir para nosotros, si ese es el principal problema, la solución es poder estar en paz con Él. Y a eso vino el niño. ¿Es posible estar en paz con Dios? ¿Es posible estar reconciliados con Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Dios puede perdonar cualquier cosa que nos separa de Él. Dios puede perdonarte a ti y a mí cualquier cosa que nos separa de Él. Y ese perdón de Dios es posible. ¿Por qué? Porque ese niño se hizo grande y murió en una cruz y Jesús pagó todas nuestras deudas con la justicia divina. ¿Es posible estar reconciliados con Dios? Sí. Gracias a que Jesús pagó Él todas nuestras deudas. Él cumplió la condena de nuestros pecados, la cumplió por nosotros. ¿Los ángeles sabrían esto cuando dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz? Isaías profetizó que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Jesús sufrió el castigo que merecían nuestros pecados, ocupó nuestro lugar y pagó nuestras deudas. Por eso cuando creemos en Él y estamos arrepentidos de nuestra maldad, Dios nos perdona y podemos estar en paz. Lo que el mundo necesita y tú y yo necesitamos más que nada en esta Navidad es estar en paz con Dios. Puedes comer jamón 4J, que te regalen un nuevo iPhone, no sé si hay adolescentes en la sala que quieran un iPhone nuevo. Puedes tener un iPhone, todos los regalos, irte a esquiar, pero si no hay paz con Dios, ¿de qué sirve? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Es la necesidad más grande. No sé si a lo mejor en esta mañana hay alguien aquí que se quiere reconciliar con Dios. Lo puedes hacer en esta mañana, en este momento, al acabar el culto, en tu casa.
Solo tienes que hablar con el Señor y pedirle perdón, reconocer que vives de espaldas a Él o confesar un pecado en particular. Los creyentes también pecamos y nuestro pecado también nos separa de Dios. Pero si la Navidad es que Dios ha venido en Cristo para reconciliarse con nosotros y no aprovechamos esto, qué lástima. Vivir sin estar en paz con Dios. Se pasa mal, ¿eh? Yo lo he experimentado eso. Ser creyente, pastor, y no estar en paz con Dios. Porque no me arrepiento o porque no arreglo algo que tengo que arreglar. Pero el mensaje de Navidad es que Dios ha venido a reconciliarse. Él ha hecho su parte. Ahora faltaría la nuestra. ¿Alguien quiere reconciliarse con Dios en esta mañana? Piénsalo. Piénsalo y díselo al Señor. Y díselo a alguien también con quien puedas orar. Termino con una última cosa que tiene que ver con paz en la tierra. La paz en la tierra depende de que esto sea una realidad en nuestras vidas, que estemos reconciliados con Él, que estemos en paz con Dios. Pero hay mucha necesidad de que esta medicina se comparta. ¿Sí? Si te lees los capítulos 1 y 2, que me ha obligado Jordi a leer, vamos a ver detalles muy pequeños en el texto, como por ejemplo, Ana es el último de todos. Ana, cuando vio al niño, dice que daba gracias a Dios por el niño. Daba gracias a Dios por el niño, eso al Señor. Pero dice luego que hablaba del niño a todos. Qué sencillo, ¿no? ¿Se puede quedar la iglesia con todo esto que hemos hablado aquí, que ya lo sabíamos, ¿no? El plan de Dios para salvar a cada uno, la obra de Cristo desde que nació hasta que murió, resucitó y ascendió. ¿Podemos quedárnoslo para nosotros solos? Vigila con la respuesta a esa pregunta, porque luego te voy a decir otra cosa. ¿Te lo puedes quedar para ti o tienes que hacer como Ana, que hablaba del niño, a todos? Yo echo de menos esto en mi propia vida. Yo canto muy fuerte aquí. Bueno, no he cantado mucho, porque alguna canción no la sabía y por guardármela. Pero en la iglesia cantamos fuerte. Pero, ¿y en casa? ¿Y en la calle? Le han hecho una entrevista al Carol Rubira, ¿sabéis quién es? Que habla mucho de los protestantes. Y él ha dicho que hace falta que los protestantes visibilicen más su fe. Una persona que supuestamente no es creyente, dice, él ha dicho que hace falta que los protestantes visibilicen más su fe, más valor, más salir afuera, más proclamar, más creernos lo que creemos. Que es cierto que el mayor problema para la humanidad y para tu vecino, para tu familiar, para tu compañero de trabajo, es vivir de espaldas a Dios. Por lo tanto, el remedio ya sabemos cuál es, pero si tú no se lo explicas y yo no se lo explico, pues el remedio se queda en casa. Los pastores, cuando llegaron al pesebre, dice que al ver al niño dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, el ángel. Lo dieron a conocer. Pero sobre todo, lo voy a decir rápidamente porque sé que ya me habré pasado el tiempo. Juan el Bautista. Os animo a fijaros en los mensajes de los ángeles, del ángel a Juan el Bautista y de Zacarías cuando lleno del Espíritu Santo habló de su hijo, Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿sabéis qué es? Fue precursor de Jesús, el que allanó el camino, el que preparó el camino. Con su predicación
en el desierto. No creo que sea muy arriesgado decir que la Iglesia es el precursor de Cristo en su segunda venida. La Iglesia es la que tiene que preparar el camino para la segunda venida. Cuando el Evangelio llegue a todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿De quién es la responsabilidad? El ángel le dijo a Zacarías: tu hijo, Juan el Bautista, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Te das cuenta? Para nosotros Juan el Bautista es un ejemplo en este sentido, en el sentido de nuestra misión en el mundo, preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista, probablemente él tendría un ministerio especial, pero ¿acaso no podemos hacer nosotros lo mismo que él? Hacer o intentarlo que la gente se convierta al Señor. Dice que, este es el versículo 16 de Lucas 1, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Juan el Bautista ayudará a los israelitas a reconciliarse con Dios, porque le habían dado la espalda, pero también ayudará en cualquier otro aspecto en la que la reconciliación es necesaria, y pone ese ejemplo de los padres a los hijos. Hará volver el corazón de los padres a los hijos, y en Malaquías dice de los hijos a los padres también. Ser instrumentos de reconciliación. La Navidad es, acabamos ahí, la Navidad es adorar a Dios y ser instrumentos de reconciliación entre Dios y las personas. Nosotros estamos en medio, como Juan el Bautista, entre el pueblo y Jesús. Nosotros estamos en medio para mostrar el camino. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, hablando de su hijo, dice: irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar, versículo 77, dar conocimiento de salvación a su pueblo, para dar, o sea, ¿cuál es la meta de Juan el Bautista? ¿Cuál puede ser nuestra meta? Dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios. En segundo lugar, versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Eso era el ministerio de Juan el Bautista, dar luz a los que habitan en tinieblas. Tercer lugar, para encaminar nuestros pies por camino de, ¿qué dice? Paz. Juan el Bautista tenía que encaminar los pies de la gente a la que iba a ministrar por camino de paz. Gloria a Dios en las alturas. Es que es lo natural. Como seamos creyentes que no somos capaces de decir eso, es que no hemos entendido lo espectacular y la grandeza de todo el plan y cómo se ejecutó. En las alturas glorificamos a Dios, pero en la tierra paz significará que somos instrumentos que Dios utiliza para llevar a la gente a Cristo. Pues esto sería la auténtica Navidad, hacer estas dos cosas, ¿vale? Así que además de comer, que vamos a comer, y no es pecado comer bien, luego en enero tienes que hacer un poco régimen, pero sí que es un pecado no glorificar a Dios y no hablar del niño para que otros puedan conocerle. Pues que el Señor nos ayude a darle este sentido a nuestra Navidad.